¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una semana más para hablar de deportes en la 8 de Valladolid, en esta noche de lunes, una edición especial de la jornada en la que en los próximos minutos vamos a tratar, como no puede ser de otra manera, los temas de actualidad. Vamos a hablar fundamentalmente de fútbol y de baloncesto, pero no solo de ello, hasta las 11 menos cuarto, porque a partir de esa hora tendremos una nueva entrega de Corriendo por el Mundo, ya la sexta edición del programa, en la que hoy, por cierto, vamos a hacer honor a nuestro nombre, nos vamos a marchar hasta Chile, Estados Unidos, China o Italia para hablar con diferentes deportistas, ver cómo están allí las cosas, cómo está allí la situación y también, bueno, pues para ver qué están haciendo los organizadores y promotores de carreras respecto al calendario para comparar un poco con España. Pero eso será, como digo, a las 11 menos cuarto. Hoy vamos a empezar hablando de deporte. Marina, buenas noches. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, un lunes más. Y sobre todo vamos a empezar hablando del calendario que ya empezamos a conocer de cara a la vuelta a los entrenamientos de los jugadores de los equipos de fútbol, porque como ya les venimos contando, se han empeñado en jugar, en acabar la liga, así como otros deportes están ya solucionando cómo finalizan, cómo ponen punto y final a la temporada toda vez que no se va a volver a jugar. En el fútbol quieren acabar y quieren hacerlo en el campo, aunque sea a puerta vacía, y en nada van a comenzar los entrenamientos, Marina. Pues sí, efectivamente, la noticia la conocíamos este fin de semana cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues anunciaba que a partir del próximo sábado 2 de mayo se va a poder hacer deporte a nivel popular, va a poder la gente salir a correr, a andar, a pasear y eso lógicamente pues abre la puerta a que unos días después los deportistas de élite, sobre todo si nos centramos en los futbolistas de primera y segunda división, pues vayan a poder volver a sus entrenamientos, eso sí, con un calendario, con un protocolo muy establecido del que vamos a hablar a continuación para, como bien dices, bueno, pues poner el foco ya en un inicio a la competición, que como ya dijo también este fin de semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no asegura que vaya a ser, eso sí, antes del verano. Se establece una pretemporada de entre 4 y 5 semanas, aprovechando el mes de mayo y el mes de junio, parte del mes de junio, pero la pregunta está en el aire, ¿en qué condiciones van a volver nuestros futbolistas a los terrenos de juego, a los entrenamientos después de 2 meses de confinamiento absoluto, Manolo? Pues sí, incógnitas hay muchas y efectivamente hay que ver en qué estado estaban, cómo se han mantenido, cómo van a volver ahora, qué trabajo de puesta a punto tienen que hacer, readaptación al esfuerzo, en fin. Para hablar de todo eso tenemos con nosotros a Sergio Maroto, que bueno, ya es solamente conocido, lógicamente él en su trabajo diario se ocupa de numerosos deportistas en su centro de entrenamiento, de recuperación, de readaptación, proporciona, bueno, pues ahí lógicamente trabaja con muchos deportistas, amateurs, profesionales, aficionados, y como él además fue preparador físico en el Atlético Valladolid y como también lógicamente es su profesión y para eso se ha preparado y además francamente bien, pues queremos contactar con él para que nos cuente un poco pues esas dudas que nosotros tenemos y ver si las podemos despejar, fundamentalmente para tratar de evaluar si los jugadores asumen o no riesgo físico al volverse a poner a entrenar ahora después de este parón, si jugar cada 3 días va a perjudicar o no, si va a producirse muchas lesiones, presumiblemente. De todo esto vamos a hablar con Sergio Maroto. Sergio, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Manu. Buenas noches, Marina. Bueno, muchas Hola. gracias a vosotros por la invitación y, bueno, espero simplemente estar a la altura de las circunstancias también, ¿no? Que no dejan de ser excepcionales y, bueno, las medidas que tenemos que llevar a cabo, pues también lo serían, evidentemente. Sí, porque Marina, se prevé que el 4 de mayo los jugadores empiecen a entrenar de forma individualizada y que a partir del 18 está previsto, si todo va como ha previsto la Liga, que comiencen los entrenamientos grupales y a partir de ahí, pues en junio jugar. Efectivamente, ese es el calendario. A partir del día 4 de mayo, eso sí, con los test establecidos y hechos a los jugadores de forma pertinente unos días antes, se van a comenzar los entrenamientos en todos los clubes de élite de forma individualizada, no con más de 10 futbolistas sobre el terreno de juego. Una semana después, o unas semanas después, un par de semanas después como mucho, comenzarían los entrenamientos en grupos reducidos de 8 futbolistas como mucho, para ya el día 1 de junio, bueno, pues que comience esa pretemporada
pretemporada de forma grupal, con la plantilla, con las plantillas al completo, eso sí, con unos protocolos muy establecidos, con test de forma continuada, con unas medidas de seguridad y de higiene absolutas. Y la primera pregunta, Sergio, bueno, pues es casi obligada. ¿Es tiempo suficiente, y además con este protocolo, para que los futbolistas vuelvan a recuperar ese tono físico que lógicamente han perdido en todo este tiempo? Bien, esa yo creo que es la principal pregunta, ¿no? No es una pregunta que única y exclusivamente tengáis vosotros, es una pregunta que compartís con los propios deportistas, que compartís con los miembros del cuerpo técnico y también con los miembros del cuerpo médico. Bien, aquí nos tendríamos que remitir a la literatura científica y lo que observamos desde una perspectiva científica es que tan solo 6 semanas de desentrenamiento, que es básicamente en lo que nos encontramos desde el ámbito deportivo, bueno, pues implica unos cambios significativos, unas pérdidas significativas en las capacidades neuromusculares del deportista. Disminuimos la fuerza, disminuimos la potencia, disminuimos la masa muscular. Por tanto, estamos ante unas pérdidas importantes, unas pérdidas significativas del rendimiento funcional del deportista. Eso es el punto de partida. ¿A dónde vamos? Es cuánto tiempo tardamos en revertir esa situación. Bien, por un lado, aquí tendríamos que hablar de lo que serían las adaptaciones del propio entrenamiento, las adaptaciones físicas, los cambios funcionales y los cambios estructurales que se darían en el cuerpo del deportista. Y por otro lado, hablaríamos del componente técnico-táctico. Bien, a mí me parece, y esto creo que es algo en lo que entraríamos en consenso con muchos otros deportistas y también preparadores físicos, es que necesitaríamos al menos 4 semanas, eso sería el periodo mínimo, 4 semanas para garantizar que volvemos a restablecer los valores normales de fuerza, de potencia, de velocidad, también adaptaciones cardiovasculares que evidentemente en la inmensa mayoría de los deportistas en este periodo de tiempo pues van a haberse visto deterioradas, como es lógico. Y esto es más o menos como si se hubieran ido de vacaciones en verano o que cada uno haya trabajado de forma individual por su cuenta, los planes que les haya dado el club, y es como volver a ponerse a trabajar como si fuera a mediados de julio, como si fuera la pretemporada. ¿Sería volver a arrancar de cero, de parado, o se ha guardado un poco con ese trabajo que han estado haciendo en sus casas, en sus domicilios, algo de lo que ya traían después de tantos meses de competición? Bien, desde mi punto de vista es muy diferente. Y de hecho lo que nos dice también la literatura en este caso, una publicación muy reciente de hace prácticamente 3 días, es que en los cambios psicológicos que lleva implícita esta situación hacen que la situación, que el contexto no sea igual al de una pretemporada. De hecho, el concepto de la pretemporada ha cambiado enormemente. Ahora, en muchos deportes, como el fútbol, el periodo de descanso entre una temporada y otra es muy corto e incluso el deportista lo utiliza como un modo de preparación, donde pueden llevar a cabo otro tipo de estrategias, sobre todo estrategias centradas en la fuerza, que a lo mejor durante la temporada pues, no se pueden llevar a cabo de la misma forma. Esto es lo que viene, es un concepto que viene de Estados Unidos, de las ligas americanas, de baloncesto, de fútbol americano, de hockey, ¿no? Donde trabajan lo que denominan off-season, fuera de la temporada, y pueden mejorar enormemente en capacidades que la exigencia competitiva no se lo permite. ¿Qué sucede en esta fase? Que tampoco hemos podido realizar un buen off-season, ¿no? No hemos podido realizar una buena preparación paralela del deportista en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, por un lado, las condiciones psicológicas y por otro lado, las condiciones, en este caso, de recursos e instalaciones, bueno, pues hacen que evidentemente la situación sea muy diferente. Por no hablar de todo lo que lleva implícito, bueno, pues este confinamiento donde los niveles de sedentarismo son mucho más amplios, son mucho mayores que los niveles de sedentarismo que podría llevar a cabo un deportista en sus vacaciones, normalmente de verano, donde pueden salir a correr, donde a lo mejor hacen turismo y simplemente se mantienen activos caminando de un punto a otro. Eso tampoco lo hemos podido hacer. Por tanto, la situación no es igual y nos encontramos ante una fase de la planificación, una fase de la temporada que es inaudita y que es nueva para todos. Sergio, asumimos que a pesar de todo el empeño que le pongan lógicamente los preparadores físicos de los equipos en este regreso a la pretemporada, ¿habrá más lesiones casi de forma inevitable si hay ligas, si se termina la liga en estos meses de julio, agosto, finales de junio, bueno, cuando se quiera, si se puede poner finalmente esos partidos que finalizaban o que faltaban por
por disputarse, ¿habrá más lesiones? Y otra pregunta que aprovecho y te hago, ¿veremos lógicamente también otro nivel competitivo en los futbolistas? Es decir, no veremos ese fútbol al que estábamos acostumbrados hasta ahora, por lógica. Bien, desde luego que ojalá tuviese una respuesta para esta pregunta, ¿no? Simplemente podemos hablar de previsiones. Y la previsión no es una previsión alentadora, ni mucho menos. De hecho, el mayor número de lesiones, sobre todo en el fútbol, que es donde está más estudiado, lo vemos cuando la exigencia competitiva es más alta. Es decir, en partidos que impliquen una eliminatoria, que impliquen una competición europea o una competición mundial, el número de lesiones, el ratio, es decir, el número de lesiones por hora, por tiempo de exposición, es mayor. Y juntar eso con un periodo de preparación significativamente disminuido en comparación con la dimensión de la temporada, bueno, pues evidentemente junta factores de riesgo. Si a eso le juntamos otro tipo de factores de riesgo, como pueden ser factores climatológicos, factores ambientales, donde, bueno, pues estén adulteradas otros medios, otros factores externos que no podemos controlar, pues evidentemente el riesgo es mayor. Y a eso, encima, le tenemos que sumar la pérdida de capacidades funcionales, sobre todo de capacidades neuromusculares, de las que hablaba anteriormente, que evidentemente pues también están presentes. Entonces aquí entraría en juego la intervención que tenemos que llevar a cabo y que me imagino que están trabajando en ella todos los clubes deportivos. Para mí es una intervención que gira precisamente en torno a esa prevención de lesiones. Es decir, que gira en torno a la salud del deportista. Y la salud del deportista la tendríamos que colocar en el centro del trabajo. De todo el trabajo, del trabajo técnico-táctico, del trabajo médico, del trabajo de la preparación física, y a partir de ahí vamos trabajando. Y para mí, desde ese círculo concéntrico, salen 4 ejes principales. El primero es asegurar que no haya contagios y que no haya una posibilidad de expansión de la patología por parte de los deportistas, entre ellos mismos y entre sus familias, evidentemente, puesto que están en contacto directo con ellos. O sea, garantizar y asegurar esto es primordial, no solo para el deportista, sino también a nivel social. En segundo lugar, vendría la prevención de lesiones por la que me preguntabas, Marina. Y ahí tiene que girar el trabajo. Y tenemos que girarlo en torno a un riesgo lesional. Hablar de prevención quizá no es lo más correcto, pero sí hablar de posibilidades de lesión y de estrategias para reducir esas posibilidades, para reducir la probabilidad de que surja la lesión. Y para ello nos iríamos al tercer eje, que son las valoraciones. Entran en juego las ciencias del deporte. Entran en juego las valoraciones que vamos a hacer a los jugadores, los test que les vamos a hacer para asegurarnos que van recuperando sus valores de fuerza, sus valores de velocidad, sus valores de potencia, y al mismo tiempo entraría el cuarto eje que sale de ese círculo concéntrico, que sería la planificación. Para mí, la planificación va a estar totalmente adulterada, va a estar totalmente modificada, y aquí es determinante la función del preparador físico, de los preparadores físicos, del cuerpo técnico, porque va a haber que modificar. Va a haber que modificar todo. En primer lugar, vamos a tener que proporcionar esfuerzos específicos del deporte, que hasta ahora no hemos podido proporcionar, porque en nuestros domicilios habitualmente es muy difícil poder realizar un sprint o poder realizar una deceleración a alta velocidad o una situación con balón. Es muy difícil. Por tanto, tenemos que proporcionar esos estímulos específicos. Y al mismo tiempo, para asegurar que no haya tantas lesiones, ¿no?, reducir las posibilidades, es muy importante controlar la carga de entrenamiento. Aquí es determinante ese efecto de la cuantificación y de la administración de tareas. Y por último, dentro de la planificación, tendríamos que tener en cuenta priorizar estrategias. Quizá no podemos trabajar todo al mismo tiempo. Quizá hay que ponerse de acuerdo todo el cuerpo técnico y el cuerpo médico y dar una mayor importancia a unas determinadas tareas que a otras. Algo que me parece muy relevante y que tenemos que tener en cuenta es que quizá no vamos a poder ampliar los conceptos técnico-tácticos. Nos vamos a tener que limitar a trabajar, a seguir enfatizando todos aquellos conceptos tácticos que hayamos trabajado a lo largo de la temporada, y no podemos variar nuestros sistemas porque no tenemos tiempo y porque hemos tenido que priorizar quizá la preparación física antes que el concepto técnico-táctico. Y por último, entraría en juego la recuperación. Para esto, evidentemente, necesitamos saber cómo va a ser el calendario competitivo, pero parece que la recuperación neuromuscular, sobre todo la recuperación muscular, va a tener un efecto muy grande en el rendimiento del deportista y va a ser una de las tareas más importantes que quizá no se atendía tanto hasta ahora, y ahora, pues evidentemente, nos vamos a tener que recuperar estilo NBA, ¿no?
con 24 o 48 horas prácticamente entre partidos. Por tanto, desde la salud del deportista, desde esa prevención de lesiones, salen todas estas estrategias que tenemos que llevar con la misma dirección, ese círculo concéntrico que es promocionar, promover la buena salud del deportista. Sergio, y claro, yo ahora se me plantean varias dudas. No sé si con este parón se vuelven a igualar todos los equipos a nivel físico, o aquellos que estaban mejor ahora van a estar mejor, aquellos que estaban peor o más fatigados ahora van a estar igual de cansados o de fatigados, o si esto es tabla rasa y se parte de cero todos, y sobre todo, claro, aquí hay algo a tener en cuenta. Si se va a jugar cada 3 días, hay equipos que están acostumbrados a ello, fundamentalmente los que han competido en Europa, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, etcétera, 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 y el resto, los que estaban acostumbrados a jugar cada 8 días, como es el Real Valladolid, que quizá lo pueda pasar peor a nivel físico, ¿no? Sí, desde luego aquí hay una pequeña injusticia competitiva. En primer lugar, porque aquellos clubes que tenían deportistas lesionados han tenido un mayor periodo de tiempo para recuperar a sus jugadores y pueden ser jugadores determinantes. Pueden ser jugadores que marquen la diferencia. Para mí, otro punto también muy relevante son los medios económicos, ¿no? Evidentemente, no hay probablemente a nivel salarial una comparación entre un equipo de mitad baja de tabla con un equipo de la parte más alta de la tabla. ¿Y eso qué implica? Pues implica que esos deportistas que tienen pues salarios más altos tengan a su disposición probablemente mayores medios de entrenamiento. Y evidentemente un deportista que tiene en su casa un gimnasio completo a su disposición y una persona que le asesore en todo ese programa, que le individualice las tareas, que le proporcione tareas específicas, pues va a tener unas posibilidades de mantener su nivel de rendimiento mucho mayor que aquel deportista que no dispone de una cinta de correr o que no dispone de un gimnasio en su casa. Y esto, evidentemente, yo creo que adultera la competición. ¿Cómo se puede regular esto? Bueno, pues proporcionando un periodo de tiempo de pretemporada, entre comillas, amplio, que garantice que todos los clubes tienen las mismas posibilidades y que garantice que todos los deportistas pueden llegar con un buen programa de entrenamiento a su máximo nivel competitivo. Pero, desde luego, creo que va a llevar implícito también un componente competitivo importante y va a suponer que aquellos clubes acostumbrados a una exigencia competitiva más alta y acostumbrados a competir en menos tiempo, pues puedan sacar un rendimiento también mayor. Y desde el punto de vista de los preparadores físicos y más deportivos, Sergio, ¿cada cuánto, ya pensando en un regreso a la competición, cada cuánto sería el mínimo de horas que habría que establecer entre partido y partido? Bien, esto depende mucho de la cuantificación de la carga, depende mucho del estrés que haya supuesto la competición al organismo de ese deportista. No tiene nada que ver, por ejemplo, la carga de esfuerzo que va a suponer un partido a un portero o a un delantero centro o a un extremo. Por tanto, en este caso la individualización es aún más importante si cabe y, como decía antes, la cuantificación de la carga, el famoso pulsómetro, el famoso GPS que vemos a los futbolistas por debajo de la camiseta, ¿no? Ese abultamiento en la zona dorsal alta. Bueno, pues en este caso la información que nos reportan las nuevas tecnologías y la tecnología al servicio del deporte es determinante y va a influir en si un deportista puede competir a las 24 horas, a las 48, a las 72 o no puede competir hasta la semana siguiente. Es decir, las exigencias propias de la competición, muchas veces específicas del puesto concreto del que hablemos, pues van a darnos esa información. ¿Qué es lo normal o qué es lo que nos solemos encontrar? Normalmente vemos marcadores de daño muscular, vemos, podríamos decir, inflamación, ¿no? Entre comillas, vemos ese dolor, ese daño muscular con un pico que se produce a las 48 horas. Por eso, muy habitualmente, los equipos del más alto nivel competitivo descansan los martes, cuando han jugado el domingo, o descansan el lunes, cuando han jugado el sábado, ¿no? Porque a las 48 horas se produce ese pico de daño muscular y es cuando, desde una perspectiva interna, ¿no? Desde el propio organismo, tendríamos los niveles de carga más elevados y el mayor riesgo de lesión. ¿Qué quiere decir tener marcadores de daño muscular muy elevados? Quiere decir que ese deportista tiene una debilidad muscular, es decir, no puede producir tanta fuerza, la produce más lento, va a tardar más tiempo en recuperarse, produce menos potencia y esto evidentemente tiene un riesgo de lesión muy alto. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el pico de dolor se produce a las 48 horas. A las 72 horas
vemos como de manera significativa esos marcadores de daño muscular ya se han restablecido y ya han vuelto a valores normales. Por tanto, a las 72 horas ya podríamos volver a competir. Pero lo normal es que, evidentemente, como he dicho anteriormente, dependiendo de la carga a la que hayamos sometido a ese deportista con la competición, pero bueno, generalizando, podríamos decir que a las 72 horas restablecemos los valores de fuerza, los valores de potencia, los valores de velocidad. Desde una perspectiva muscular, podemos decir que ese deportista está recuperado. Pero fijaros, 72 horas, que es un periodo de tiempo relativamente largo. Sí, además hay que tener en cuenta que no solo son 72 horas, sino que lleva incluidos los viajes cuando tienes que desplazarte, regresar a casa. El Valladolid ahora lo hace en avión, pero a pesar de todo, las circunstancias van a hacer que los viajes no sean de la misma manera, porque estamos en este periodo en el que todo está muy restringido. Acudir al hotel de concentración donde vayan no va a ser tan sencillo como podía serlo hasta ahora. En fin, todo esto genera una situación de estrés que también, lógicamente, va a tener mucho peso. En fin, ahí estaremos pendientes a ver cómo evoluciona todo. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y contárnoslo también. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y, como decís, estaremos pendientes a ver cómo evoluciona todo esto y, bueno, pues ojalá que termine pronto y de la mejor de las formas. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos hablando de fútbol en este caso y lo vamos a hacer con un protagonista, con un futbolista de la plantilla del Real Valladolid, porque lógicamente, bueno, pues ellos también tienen su opinión respecto al reinicio de la liga, pero además queremos hablar con él de otra faceta que hemos conocido porque él lo ha puesto, lo ha publicado en sus redes sociales, que nos ha llamado la atención y que nos ha gustado, Marina. Pues sí, efectivamente, hablamos de Raúl García Carnero, uno de los jugadores que ha llegado en este mercado invernal, en este caso en calidad de cedido, que se coló directamente en el once inicial de Sergio González, que estaba dando un grandísimo rendimiento y que lógicamente pues está aprovechando estos meses de confinamiento pues para dar rienda suelta a una gran pasión que hemos descubierto que tiene la pintura, la fotografía y la pintura, especialmente esta última. Se está dedicando a pintar cuadros y bueno, pues a mostrarlos a través de sus redes sociales y sin duda pues nos ha llamado bastante la atención, obviamente, entre otras cosas. Hola Raúl, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues Bueno, nada, pues todo muy bien, cada uno gracias. pasa el confinamiento como puede y tú aprovechas estos días, entre otras cosas, pues para pintar un poco y desconectar, supongo, también. Sí, bueno, al final pues son muchos días ya. Lo principal evidentemente son los entrenamientos que nos marcan, que tenemos que pues, llevar a rajatabla, pero a partir de ahí pues es mucho tiempo libre que es bueno pues sobre todo ejercitar la mente y bueno, en ese sentido a mí me gustó siempre mucho la fotografía y como la fotografía era algo complicado de hacer en casa, pues, ¿por qué no? Empecé a pintar junto con mi hijo y mi mujer, compramos un kit de pintura y bueno, la verdad que me gustó bastante y bueno, ahí estoy, intentando aprender un poco, que es la verdad que es complicado. Sí, sí, lo Esto es. Sí. es un poco sorprendente, alucinante. ¿Tú antes habías practicado pintura, habías hecho algún curso? De alguna otra forma, supongo que más allá de admirador, para contemplar los cuadros, pero porque te gustaría, te llamaría la atención previamente, pero ¿alguna vez te habías puesto delante de un lienzo a pintar o no? No, nunca. Ya te digo, es la primera vez y surgió así pues, por buscar algo para entretener al niño y bueno, decidí ponerme a dibujar y bueno, sí que es verdad que las cosas que estoy dibujando son fotografías mías y bueno, a partir de ahí de hacer el primero, que fue un gorila, empecé un poco a investigar también por internet, porque bueno, yo te digo, me llegó el kit y tenía varias pinturas, óleo, acrílico, y no tenía ni idea, vamos, no tenía yo ni idea de nada. Y ya a raíz de hacer el primero, que vi que manchaba todo, que no daba luego limpiado los pinceles, que bueno, que monté una en casa tremenda, me puse a leer un poquito por internet, a ver tutoriales y bueno, pues como todo, al final practicando pues se va aprendiendo y le estoy cogiendo el gusto. A mí que me encanta también la pintura y que cuando era más pequeña he ido a clases de pintura y he pintado bastante, tengo que decirte que para no haberlo hecho nunca tienes
mucha maña y vamos, que se te da muy bien, porque eso es así, ¿no? Porque al final, por mucho que te pongas, si se te da mal, pues obviamente no hace los cuadros que estás haciendo, aunque es verdad que el óleo es más fácil que, por ejemplo, la acuarela, ¿eh? Ahí puedes rectificar y puedes, bueno, de alguna forma ir evolucionando sobre el propio lienzo. Pues sí, al final, bueno, es ir cogiendo también Sí. pues, las ideas de la gente que sabe sobre todo, y bueno, en internet también, pues subiendo las fotos, mucha gente me dio su opinión, me mandó mensajes de pues por dónde podía empezar, pues bueno, para tener un poco pues, un poquito más de idea. Supongo que tú tendrías tus gustos previos, lógicamente, antes de ponerte a pintar, de cuadros que te hayan gustado, o pintores, autores concretos, o algún estilo definido. ¿Cómo decides qué pintar? Lógicamente dices que sobre tus fotografías, pero me refiero, ¿te gusta más paisaje urbano, paisaje natural, campestre? En fin, ¿qué te gusta más? ¿Qué tipo de pintura en realidad? Bueno, yo creo que un poco lo enfoco a eso, a la fotografía, que también me gusta. Entonces, bueno, sí que es verdad que eh, creo que en pintura es muy difícil el tema de los ojos, de conseguir una mirada, creo que es muy complicado. Y entonces, bueno, el primero que hice, que fue el del gorila, que es la foto, bueno, una foto que de hecho tengo ahí en redes sociales. Creo que es una foto que transmite mucho por su mirada y bueno, intenté tirar un poquito por ahí, por que transmitiera algo eso al espectador, esa mirada y bueno, me gusta un poquito quizás eso, esa pintura que pueda llamar al espectador y que pueda gustar. Todo esto esperando el regreso a los entrenamientos, que me imagino estaréis por un lado deseando de volver ya, Raúl, a la normalidad, pero por otro no sé si, bueno, estáis del todo convencidos, por lo menos aquí en el Real Valladolid, vosotros en el vestuario, de que esa fecha del 4 de mayo sea la más adecuada. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, sí, evidentemente con muchas ganas, yo creo que como todo el mundo, de poder empezar a realizar, pues en este caso nuestro trabajo, que es el fútbol. Y bueno, evidentemente pues tenemos la incertidumbre de cómo va a ser, porque está claro que lo queremos hacer en un entorno en el que sea seguro. La seguridad 100% va a ser imposible, por lo menos hasta que haya una vacuna que pues, te la pongas y no vayas a cogerla. Ahora mismo pues sabemos que eso es muy difícil, pero bueno, sí que se hagan unos protocolos que estén autorizados por sanidad, por pues, el órgano competente en este caso y que, bueno, que nos garantice esa seguridad de que, bueno, que ese contagio pueda ser mínimo. Entonces, bueno, creo que al final los pasos los tiene que dar el gobierno, que nos tiene que autorizar, que eso quiere decir que esa mínima seguridad va a existir, porque, bueno, creo que no estamos en situación de que esto pues, que vuelva a repuntar y vuelva a pasar lo que bueno, estar en datos que estábamos hace unas semanas, porque bueno, sería una cosa gravísima para tanto a nivel pues de salud, porque hay una cantidad tremenda de fallecidos, como a nivel de toda España. Sí, sería terrible, desde luego que sí. Imagino que vosotros, claro, acostumbrados a pasar mucho tiempo fuera de casa, trabajar al aire libre, se os habrá hecho especialmente duro el estar en casa, ¿no? Sin poder salir a correr, a hacer un mínimo de deporte, ¿no? Sí, a ver, es eso, estamos acostumbrados siempre a desempeñar nuestro trabajo al aire libre, estar toda la mañana entrenando en el campo y bueno, en ese sentido se hace duro porque, bueno, sí que es verdad que todos los días seguimos entrenando, pero bueno, en habitaciones pues de cada uno un poquito lo que tiene, 10, 11, 12 metros cuadrados, en lo que puedes tú organizarte un pequeño gimnasio y bueno, se hace difícil. Yo pues personalmente sí que es verdad que en este caso he tenido un poquito la suerte de que tengo perro y tengo que bajarlo a pasear y he podido un poco tomar el aire, por así decirlo, y respirar aire fresco, pero bueno, dentro de, evidentemente, de toda la seguridad que hay que tener.
Raúl, ¿qué crees que va a ser lo más difícil para vosotros, o bueno, en este caso habla a título lógicamente personal, de ese regreso? ¿Recuperar el tono físico después de casi 2 meses, como bien dices, sin hacer absolutamente nada al alto nivel? El tema de los conceptos, un poco volver a ese día a día de los entrenamientos de un equipo de élite, o el apartado mental, el tener que entrenar e intentar volver a ese día a día, pero encima con el run añadido de que esto no es absolutamente normal, que bueno, pues existe ese miedo real a volver a los repuntes, a poder contagiaros, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que un poquito de todo. Sobre todo, evidentemente, si al final sabemos que tenemos que vamos a tener que competir, es muy importante volver a conseguir ese tono físico porque el riesgo de lesión es muy alto. Siempre que vienes de estar parado, que es verdad que no hemos estado parados 100% porque todo el mundo está entrenando lo que nos mandan y aparte hacemos también sesiones por videoconferencia grupales y estamos entrenando, pero dentro de eso, de ese límite que te da estar en una casa cerrado. Entonces, bueno, es muy importante para evitar lesiones conseguir otra vez ese tono muscular y trabajar poco a poco y bueno, eso evidentemente los tiempos que vamos a tener nos los van a marcar, no los vamos a elegir y bueno, aparte de eso, bueno, la incertidumbre de si vamos a volver o no, porque el que nos permita empezar a entrenar no quiere decir que luego también se pueda jugar la liga. Esto va a ser un poquito ir día a día a ver qué va a pasar y nosotros tenemos que estar con una mentalidad de que sí que va a empezar, tenemos que prepararnos como que sí que va a empezar. Y luego el tema de los contagios, pues como dije antes, yo creo que quiero creer que si nos permiten empezar a entrenar, si nos autoriza el gobierno a que nuestra actividad se puede desempeñar, es que hay una cierta seguridad de que los contagios o el poder contagiarse va a ser mínimo. Entonces, bueno, intentar aislarnos de eso y tomar todas las precauciones que nos digan y todas las que podamos tener para que no se produzca ningún contagio. Luego, además, esa vuelta, si finalmente se lleva a cabo como se está diciendo, va a ser tremendamente extraño, ¿no? Porque prácticamente no vais a entrenar. Es decir, si se juega cada 3 días, pues va a ser jugar, ir a casa o al hotel de concentración, regresar de viaje y vuelta a jugar, y todo esto además sin público, ¿no? Tiene que ser, no sé si vosotros lo estáis pensando en ese sentido, pero suena como extrañísimo, ¿no? Sí, va a ser, si se da al final, si se da eso va a ser muy raro, el jugar sin público, al final el fútbol es del aficionado y estar en un campo lleno es lo que, no sé, yo hablo también como aficionado porque soy también aficionado al fútbol y yo en Coruña iba siempre a ver al Deportivo como aficionado y estar animando es lo que al final es el verdadero fútbol. Entonces, jugar con el estadio vacío va a ser una sensación muy extraña, una sensación yo creo que a pretemporada prácticamente, a los partidos que haces en pretemporada, que muchas veces juegas sin público. Y por eso, pues también, si se da esa situación, tenemos que ser mentalmente muy fuertes porque vamos a seguir jugándonos cosas y tenemos que conseguir la permanencia y aunque tengamos esa sensación, nosotros tenemos que buscar la motivación de cualquier manera para ganar los partidos. Bueno, veremos qué pasa. Evidentemente, estamos, yo creo que hablando de situaciones que no sabemos si van a ocurrir, que queda mucho para ellas. Creo que tenemos que ir centrándonos en el día a día y si pues en unas semanas nos permiten empezar a entrenar de manera individual, pues intentar coger la forma de, pues como podamos, porque tampoco podremos tocar balón seguramente, pues corriendo o con los ejercicios que podamos hacer. Raúl, los jugadores siempre os habéis mostrado muy escépticos con esa decisión constante o esa afirmación constante de la Liga de que la temporada va a concluir sí o sí, sea tarde o temprano. Siempre decís, y con lógica, que la salud es lo primero. En este sentido, ¿sentís un poco a título general desprotegidos por la propia Liga a la hora de, no sé si anteponer lo económico a la salud? Tampoco quiero ser tan arriesgada, pero sí es muy vehemente en esta afirmación y sobre todo el hecho de que no dé respuesta a qué pasaría ante posibles contagios, dejándonos ahí un poquito desprotegidos, ¿no? No sé si
No sé qué percepción tenéis en los vestuarios al respecto de estas últimas decisiones que se están tomando o acatando. Bueno, yo al final pienso que siempre los futbolistas estamos en boca, en crítica de todo el mundo, hagamos lo que hagamos. Pues en este caso, cuando ahora esta semana salió el tema de los test, pues, si rechazas los test, mucha gente te va a criticar porque estás rechazando unos test y tienes ese beneficio que aún encima que tienes test te niegas a jugar, y si los aceptas, pues mucha otra gente criticará que cómo aceptas test con lo que está pasando, que hay sanitarios que no tienen test. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que eso es así, siempre fue así, no hoy. Entonces, bueno, en ese sentido la Liga, yo entiendo que como empresa está intentando pensar en ellos, en los problemas que tiene económicos y intentar arreglar eso, y no va a pensar en nosotros, va a pensar en cómo arreglar esta situación. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos en este caso, a nuestro sindicato, que es el que tiene que pelear nuestros derechos, y nosotros, evidentemente, somos los primeros que queremos jugar. Porque al final el no jugar a nosotros también nos repercute a nivel pues, de todos los acuerdos que se han llegado para rebajar los salarios, para pues, que los clubes puedan tener, no llegar a ERTE, sino tener que despedir a un montón de empleados, y pues el hecho que te hace no jugar. Muchos jugadores al final pues que tengan más edad, igual pues es su última temporada, otros estaban haciendo una temporada buenísima, podrían, pues estos partidos que quedan podrían haber supuesto el haber firmado por otro club o porque acaban contrato, no sé, hay muchas situaciones individuales en las que todos salimos perdiendo. Entonces, bueno, eso tiene que quedar claro, que los jugadores queremos jugar, pero bajo lo que te dije antes, un mínimo de seguridad que evidentemente esa seguridad nos la tiene que garantizar el gobierno. Y igual que en nuestro sector, yo creo que en todos los trabajos, no solo el fútbol. Pasa que, bueno, al final se habla de fútbol porque sabemos que nuestro sector mueve mucho, es una pasión en España, es algo que mueve mucho dinero y es algo que todo el mundo sigue. Entonces, bueno, por eso se habla tanto de nosotros y tenemos que estar preparados para ello. Claro, se nos hace difícil pensar en el futuro a corto plazo, cuanto más largo plazo, más complicado todavía, pero tengo que preguntarte obviamente por tu futuro. Tú estás aquí cedido en el Real Valladolid, te has adaptado muy bien, has entrado muy bien en el equipo, el rendimiento ha sido bueno, en el club están contentos. ¿Te gustaría seguir aquí en el Real Valladolid la próxima temporada? Tengo entendido que incluso el club te ha sondeado ya en ese sentido. Sí, a ver, yo estoy, pues, evidentemente, sí estoy en contacto, pues, en este caso, con Miguel Ángel, director deportivo, y con gente del club que al final, pues, se preocupa por nosotros ante la situación, nos van llamando, y yo siempre transmití bueno, que yo sí que estoy muy contento aquí, que creo que me he adaptado muy bien desde el primer día que llegué, no me ha costado nada, y bueno, no sé qué podrá pasar, porque al final es una situación de que pertenezco a otro club y estoy cedido, entonces no es una situación que dependa solo de mí, pero sí que es verdad que yo estoy muy contento y bueno, de hecho mi idea siempre un poco cuando salí de Getafe era intentar buscar una estabilidad en un sitio y afianzarme ahí y ser pues un jugador de club. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, sí que estoy muy contento y por mi parte, evidentemente, si tengo que cambiar de club, va a ser aquí, no va a ser a otro, no tengo en la cabeza irme a otro destino. Y obviamente, Raúl, si por ti fuera, porque tú, obviamente, tu contrato con el Real Valladolid finaliza este 30 de junio, ese contrato de cesión, si la temporada se reanudara después de esa fecha, y al margen de qué es lo que vaya a ocurrir con los contratos que finalizan en ese momento, supongo que por tu parte voluntad absoluta y disposición absoluta a terminar la temporada, ¿no? Sí, eso por supuesto, eso se lo transmití al club, pues cuando pues, surgió toda esa situación de que quizás la liga se ampliara a julio, y que por mi parte no va a haber ningún problema de seguir, evidentemente, un mes más o lo que conlleve pues acabar la temporada. Evidentemente yo firmé aquí para acabar la temporada y mantener al club en primera división, conseguir ese objetivo, y
y lo quiero cumplir. Entonces, bueno, por mi parte no va a haber ningún problema. Eso será pues cuestión también de hablar, evidentemente, con el Getafe en este caso, porque según contrato el 1 de julio tendría que estar en Getafe, pero no creo tampoco que haya ningún problema, porque creo que aunque se amplía la liga yo no podría jugar ya con el Getafe. Claro. Sería no tendría ningún sentido. Claro. Oye, volviendo un poco al tema de la pintura, si tuvieras que hacerle un retrato a algún compañero, a alguien de la plantilla, ¿a quién se lo harías? Pues yo creo que se lo haría a Toni Villa. Le haría ahí, sí que hablo mucho estos días con él y bueno, estoy muy en contacto con él y yo creo que le haría ahí un retrato, a él que le gusta jugar mucho a la consola, al ordenador, le haría ahí un retrato jugando a la consola. Eso te iba a decir, que le tendrías que engañar y ponerle delante del ordenador para que se estuviera quieto. Sí, eso es. Bueno, yo creo que al final podría ser un buen modelo. Oye, Raúl, y ya que obviamente habláis a menudo todos los jugadores, ¿quién es el que peor está llevando este confinamiento? Yo no sé si hay mucha diferencia entre unos u otros. Supongo que también eso dependerá un poco del tamaño de las casas, de quién tenga niños o no, etcétera, etcétera. Pues no sé, yo creo que, a ver, en general más o menos estamos todos a la par, pero no sé, si pudiera, o sea, por decir uno, diría a Pablo Hervías, pero porque él es de Por su entrenar, carácter. sí, y es de entrenar mucho, de ir siempre que puede por las tardes a entrenar al gimnasio, y entonces el estar, yo creo que encerrado, yo creo que es el que peor lo llevará, el no poder salir a correr. Bueno, que se venga conmigo, porque mira, yo no tengo perro, mi hija tiene más de 14 años, así que tengo todo en contra. Estoy dentro del grupo, A partir del sábado podrá. Grupo de los que solo salen a tirar la basura, nada más. Bueno, y a comprar el pan también, ¿no? Y a comprar el pan. Bueno, nosotros aquí lo hacemos una vez a la semana para ahorrar salidas, así que fíjate. Sí, bueno sí, Raúl, nosotros igual. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te seguiremos como artista y ya veremos tu evolución, a ver hacia dónde va la pintura. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Ya tengo en mente el próximo, a ver si me pongo estos días y ya lo enseñaré. Pues adelántanos un poco, dinos de qué va a ser, cuál va a ser la próxima obra. No, prefiero que sea sorpresa. Pero yo creo que va a ir un poco, porque los diferentes que hizo yo creo que no tienen mucho que ver, porque al final no tengo ningún estilo propio todavía. Yo creo que eso se consigue con muchos años de pintar y el conseguir tu propio estilo. Entonces, yo creo que va a tirar un poquito por el estilo del gorila. Ajá. Bueno, a mí a ver qué sale, mucho... a ver qué sale por de ahí. A mí que me gusta mucho el impresionismo, te puedo decir que muchos pintores empezaron prácticamente haciendo garabatos y al final incluso alguno que se murió de hambre y luego sus cuadros valen millonadas, o sea que tú insiste. Nunca se sabe, ¿no? Lo malo es eso, que hasta que se muere no se hace famosa la obra, o sea que tú ya no la disfrutas mucho. No compensa. No sé si compensa. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros y habernoslo contado. Un saludo. Venga, un abrazo grande. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar. Hablamos ahora de baloncesto porque estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en torno a la LEP Oro y a cómo se va a cerrar la competición. Ya es sabido, al igual que el balonmano y otras muchas competiciones, que no se va a volver a jugar esta temporada, pero falta por decidir si hay ascensos, si hay descensos, si no hay nada de ello, si una parte o no la otra. En eso estamos. Ha habido varias reuniones telemáticas por parte de los clubes con la federación, también la ACB por su parte. En fin, hay bastantes opciones en el aire. Todo parece ir encaminado, si al final se impone la cordura, a que haya ascensos de LEP Oro a ACB y que no haya descensos. Otra cosa es que la ACB quiera o no hacer descensos, que ahí están en ese lío. Y eso lo tendrán que decidir, supongo, más adelante. Pero, Marina, vamos a hablar con Mike Hansen, que hemos estado pendientes, lógicamente, ya os lo hemos ido contando día a día en nuestros informativos, respecto a esa situación, para que él nos cuente la última hora, ¿no?
Pues sí, vamos a ver cómo está a día de hoy la situación. Entendemos que no ha variado mucho con respecto a la semana pasada. Recordamos que la federación se da de plazo hasta el 15 de mayo para decidir si finalmente se da por concluida la competición, y esto, bueno, pues le daría incluso más opciones al Ciudad de Valladolid a ascender de forma directa junto a Guipúzcoa Basket, porque son los dos primeros clasificados, o sí, por contra hay un playoff para resolver o dirimir quién asciende finalmente, y en ese caso, bueno, pues habría también que establecer una sede y una serie de parámetros. Así que, bueno, pues saludamos ya efectivamente al presidente del Ciudad de Valladolid, a Mike Hansen. Hola Mike, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues de momento a la espera, ¿no? Imagino, de nuevas decisiones y de nuevos pasos que se vayan dando en las próximas horas. Sí, bueno, nosotros hemos defendido siempre la postura acorde a las bases de la competición, que somos primeros y hemos estado en ese puesto la gran mayoría de la temporada. Y no hemos cambiado esa opinión en ninguna de las 3 reuniones. Es más, tenemos un informe jurídico que así lo dicta, ¿no? Viendo un poco las normas de la competición y las bases de competición, entendemos que por cada una de las regulaciones somos ahora mismo merecedores de ese primer puesto si no se pudiese seguir jugando, ¿no? Y si se pudiese seguir jugando, pues también nos hemos basado en que un supuesto playoff de ascenso, que es lo que están intentando organizar, sería entre el segundo y el noveno, no el primero en ningún caso, ¿no? Y bueno, las otras opciones, y esperemos tener ahora noticias de la FEB, es que esta semana pues se valora hacer una fase de ascenso que tiene que terminar antes del 30 de junio y se tiene que saber si se puede jugar o no, y eso lo hablarán con Sanidad y con el Consejo Superior de Deportes el día 15 de mayo. Si el 15 de mayo no se sabe si se puede jugar por temas de salud, se puede competir, pues se darían válidos los primeros 2 puestos de la Liga, que serían los que ascendieran a Liga ACB. Ellos, de todas maneras, pase lo que pase, van a defender esos 2 ascensos a la ACB, que me parece fundamental para una liga como la Leboro. Claro, pero hay que tener una cosa en cuenta, más allá de lo que digan las autoridades sanitarias, de si se va a poder jugar o no a puerta cerrada, obviamente, y teniendo en cuenta que el baloncesto es un deporte de contacto, claramente, lo que parece absurdo es que se pretenda jugar un playoff cuando los equipos no están, más allá, insisto, de que sanitariamente se pudiera o no se pudiera. Es decir, ahora mismo las plantillas no están, los americanos están en su casa, o sea, sería una competición absolutamente devaluada y nada que ver con la competición que se pretende defender, ¿no? A mí parece lo que ha hecho el rugby y lo que ha hecho hoy la Soval, me parece lógico, ¿no? Si no sabemos nosotros cuándo podemos salir de casa y hacer una vida más o menos normal, un deporte como el baloncesto, que es contacto constante, ¿no? con jugadores, muy pocos jugadores, muchos jugadores en un espacio muy pequeño de campo, ¿no? Sin saber cómo están las plantillas. Nosotros, por ejemplo, tenemos a 4 titulares fuera de España. Sería, en mi opinión, adulterar la liga. Más cuando, si se va a intentar jugar, pues ¿por qué no terminar la liga? ¿Por qué no intentar terminarlo rápido, en 2 semanas? Porque nosotros tenemos 6 partidos en casa, 4 fuera, con una ventaja de 2 y 3 partidos con los que nos persiguen, ¿no? Me parece totalmente injusto, y así lo he explicado, pues la alternativa que ellos están dando nos perjudica a los que hemos hecho los deberes todo el año. Si no vamos a que no sea un castigo para los equipos que están en descenso, que entiendo que no descender a un equipo que tiene todavía opciones, pues tampoco castigues a los que hemos estado haciendo las cosas bien todo el año. Me parece muy injusto, y lo que dices, Manu, me parece ilógico un poco la situación. En cualquier caso, Mike, has dicho antes que bueno, el playoff sería entre el segundo y el noveno, son casos normales, pero esta temporada, de finalizar la temporada, ¿vosotros tendríais que jugar ese playoff? Pues vamos a ver qué dice la Federación. Ya he dicho que nosotros entendemos, y así lo hacen nuestros asesores legales, entendemos que no. Es por fuerza mayor, hay unas bases de competición donde tú puedes interpretarlo. Lo puede interpretar
en un marco más jurídico, ¿no? Nosotros entendemos que no, y si se va a hacer una fase de ascenso, pues vamos a seguir lo que son lo que marca las bases de competición, que por eso hemos pagado 36.000 euros al principio. Esas son las normas de competición, sabemos cómo son. Ahora inventarte una fase de ascenso donde puedes entrar si vas 10º o 11, ¿eh? No te creas que era entre los 9 primeros, sino tú te podías apuntar a la fase, ¿no? Me parece es adulterar la liga, por lo menos así lo entiendo yo. Y la mayor parte de los clubes han ido evolucionando hacia esta situación. Obviamente no todos. Claro, están aquellos que son más poderosos, que ellos tienen mucho presupuesto, que parten de inicio con la opción de jugar por el ascenso, pero es verdad que a día de hoy están muy lejos de esa posibilidad, ¿no? Y que son precisamente los que más están entorpeciendo el camino. Sí, a ver, mira, lo que ha hecho la directiva, vamos a defender lo que yo creo que hay que defender, que este equipo ha hecho una temporada magnífica, mágica, están ahí arriba por méritos propios, no nos han regalado absolutamente nada, pero lo que no nos pueden es quitar, vamos a ser justos, ¿no? Y equipos con mucho más potencial que están en 8º, 9º puesto ahora mismo, pues claro, esto es una forma de un poco de salvar la cara y pues apuntarte a algo que no te mereces, ¿no? Y nosotros así de claro hemos sido en todas las reuniones, que no nos parece nada justo hacer esto. De todas maneras, lo veo muy difícil jugar, ¿eh? Veo muy difícil poder hacer una competición de este tipo. ¿Qué ciudad va a coger a jugadores de tantas ciudades en un sitio? ¿Qué comunidad autónoma va a permitir eso? ¿Cómo vas a traer a los americanos o jugadores que están en otros países? No sé, lo veo un poco, no sé, no le encuentro una lógica por ningún lado y tampoco encuentro la lógica, pues eso, que las pegas vengan de equipos que a día de hoy no están cerca de esos primeros puestos. Claro, en cualquier caso, imagino que, bueno, pues viendo la situación, Mike, lleváis meses, pero sobre todo semanas trabajando en ese posible, ojalá, escenario de ascenso deportivo, por lo menos a la Liga ACB. Y ahora se abre pues, el otro escenario, el económico. A día de hoy, desde que cambiaron las bases de canon y de pagos para ingresar en la máxima categoría del baloncesto nacional, ¿cuánto dinero tendría que aportar el Ciudad de Valladolid para formar parte de esa Liga ACB? Pues mira, nosotros siempre con los pies en el suelo, y yo creo que nunca hemos pretendido ser lo que no somos. Hicimos una comisión de ACB con directivos, donde hemos estado hablando con equipos ACB, hemos hecho una ruta de viaje por si algún día llegase ese sueño, ¿no? Pues es un dineral, tienes que tener un presupuesto mínimo de unos 2 millones, tienes que tener una prenda de 600 y pico mil euros. Eso es como un tipo de aval, no tienes que poner el dinero, pero es una prenda por si hay impagos. Hay un canon de 1.600 euros masiva que tienes que pagar en 4 plazos, o sea que no es como antaño que eran 3 millones y pico y tenías que pagarlo a la vez que asciendes. Ahora sería 1.600.000, ¿no? 1.600.000 y pico masiva, ¿vale? Y tienes 4 años para pagarlo, vas pagando en plazos, ¿no? Y bueno, tienes que... después, bueno, todos los requisitos que te ACB, tienes que tener instant replay en el pabellón, que es más gastos, tienes que... La U televisiva, supongo, la U ¿no? televisiva, después tienes también unos derechos de ACB que son 50.000 para participar. Y bueno, y después también es verdad que hay cerca de unos 600.000 de ingresos televisivos por equipo. O sea, eso es un contrato que antes no existía, que eso ha ayudado mucho a la liga también. Entonces, bueno, no es fácil, no es nada fácil, está claro. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Yo creo que vamos a defender lo primero, saber si tenemos ese puesto de poder ascender. Eso es la primera batalla, pero no estamos en pañales para la segunda. O sea, sabemos lo que se necesita, lo hemos comunicado, por supuesto, al ayuntamiento para que ellos tengan conocimiento de lo que conlleva jugar en la ACB y el retorno que puede tener la ciudad a cambio.
Pero es una situación, y voy a ser muy honesto, es una situación muy difícil, no es fácil, no quiero causar... La gente es muy bonito emocionarse y tener ilusión, y yo el primero, y así estamos todos, pero esta situación que estamos viviendo pues nos causa mucha incertidumbre. No sabemos muy bien cómo están las cosas. Nuestros patrocinadores, aunque estamos en contacto con ellos, también lo están pasando muy mal, y hay que tener todo eso muy al día y tener muy en cuenta esas cosas, ¿no? Claro. Y esa opción, Mike, de la que se ha hablado en los últimos días de integrarse en el Club de Fútbol de la ciudad, en el Real Valladolid, al estilo del Betis, ¿realmente eso es así? ¿Se está trabajando en eso? No hemos hablado con ellos para nada. Yo no he hablado ni con Ronaldo, ni con Matt, que por cierto me llevo muy bien con él porque nos mandamos mensajes, mucha suerte durante el año, y con David Espinar tampoco. Yo lo único me preguntaron en el AS, creo, la semana pasada, que si sería algo bonito, y yo contesté, pues por supuesto que sería precioso. Yo creo que un futuro que pudiese haber un club en Valladolid que tuviese 2 equipos de élite en 2 deportes magníficos, igual que son todos, para mí todos los deportes, todos los clubes son, poder sacar esto en estas situaciones, chapó, pero sería algo bonito, por supuesto, pero algo en concreto, absolutamente nada. O sea que de alguna forma desmientes esas informaciones que se han dado en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, esa noticia sobre todo de los compañeros de la cadena SER, que el Ciudad de Valladolid estaría más cerca de la CB siempre y cuando se integrara en el Real Valladolid. Es decir, Ronaldo asumiera todos esos gastos, convirtiera el club en sociedad anónima deportiva y bueno, pues sería un paso más de camino a la CB. Yo no desmiento nada porque yo no he dicho nada. Yo no he hablado ni con Ronaldo, ni con Matt, ni con David Espinar. Entonces, si algún día hablamos con ellos, pues se hará un comunicado, pero a día de hoy no hay absolutamente nada. ¿Cuándo es la próxima reunión de la LEF, Mike? Pues hoy, esta semana, nos deben comunicar algo y nos comunicarían su decisión final y si hubiese una cuarta reunión. O sea, estamos un poco a la espera. Vamos a estar entonces a la espera, efectivamente. Muchas gracias, Mike. Gracias a vosotros. Que vaya todo bien. Seguimos pendientes. Venga. Gracias, Mike. Venga, cuidaros, Chao. Adiós. Gracias, Marina. Nos vamos. Hasta luego, adiós. Ahora les dejamos con el programa Corriendo por el Mundo, 6ª entrega. Enseguida llega aquí, en la 8 de Valladolid. Adiós, buenas noches.